la sangre con el corazón pasa del ventrículo izquierdo hacia lo que es la aorta. Esta aorta tiene una porción que se denomina callado, el cual se nacen tres troncos. El tronco brachiocefálico, lo que es la carótida primitiva izquierda y la subclavia izquierda. El tronco brachiocefálico tiene este nombre debido a que va a irrigar o a nutrir a lo que es la región braquial o la del brazo y cefálica, que corresponde a lo que es cabeza y cuello. Vamos a enfocarnos en lo que es estas carótidas. Tenemos aquí la carótida primitiva derecha y la carótida primitiva izquierda. Como vemos, desde su nacimiento describen un recorrido más o menos vertical y paralelo, del cual no nacen colaterales hasta su bifurcación. A la altura del cartílago de la tiroides, como podemos ver aquí, existe una carótida interna y una carótida externa. La que nos importa es la carótida externa. Esta tiene 6 colaterales y 2 arterias terminales. Las colaterales son la occipital, la auricular posterior, la tiroidea superior, la lingual, la facial, la faríngea ascendente, que aquí no se ve, y las 2 terminales tenemos que son la temporal superficial y la maxilar interna. Ahora sí, vamos a hablar de la arteria facial, que está señalada en la imagen de celeste. Esta arteria facial y la tiroidea inferior no tienen muchas colaterales, pues nunca se estudian, todos se estudian con ramos de la carótida, ¿ya? Se estudian de la carótida, o sea, tienen que saber qué son. De la carótida se estudian la interna, la temporal superficial, la facial, y las otras tienen que saber lo que están, pero los colaterales, las terminales de esas, a mí prácticamente valen. También denominada arteria maxilar externa, para su estudio se ha dividido en 2 porciones, una porción cervical y una porción facial. Vamos a hablar ahora de la porción cervical. Como podemos observar, esta arteria facial nace de la parte anterior de la carótida externa. Se encuentra en el cuello, justo en la región suprayoide, es decir, por encima del hueso ioides. En su recorrido cervical se encuentra cubierto por lo que es el nervio hipogloso, el vientre posterior del músculo digástrico y el músculo estiloioide. También podremos observar que se relaciona con esta glándula, con el borde posterior de la glándula submaxilar, donde describe su primera curvatura, que es la curvatura faríngea. De aquí, el recorrido que describe hasta llegar a la cara es el siguiente. Se relaciona con el borde inferior del músculo estiloioide. También podremos observar que se relaciona con esta glándula, con el borde posterior de la glándula submaxilar, donde describe su primera curvatura, que es la curvatura faríngea. De aquí, el recorrido que describe hasta llegar a la cara hipogloso, el cuello, justo en la región suprayoica, es decir, por encima del hueso ioides. En su recorrido cervical se encuentra cubierto por lo que es el nervio hipogloso, el vientre posterior del músculo digástrico y el músculo estiloioide. También podremos observar que se relaciona con esta glándula, con el borde posterior de la glándula submaxilar, donde describe su primera curvatura, que es la curvatura faríngea. De aquí, el recorrido que describe hasta llegar a la cara es el siguiente. Se relaciona con el borde inferior de la mandíbula y llega hasta lo que es el ángulo anteroinferior del músculo mastetero. De aquí comienza su porción facial. Como podemos observar, se dirige de este punto el ángulo anteroinferior del mastetero hacia la comisura labial, en donde se encuentra cubierto por el triangular de los labios y el platysma mioides. Luego camina por encima de lo que es el músculo bucinador y a su vez se encuentra cubierto por los cigomáticos y el rizoide. Aquí se aloja lo que es en el surco nasogeniano. Como podemos ver aquí, el surco nasogeniano es el que se forma cuando sonreímos.
Y esta arteria termina en el ángulo interno de la órbita. Eso ha sido en cuanto a su recorrido y sus porciones. Ahora vamos a hablar de sus colaterales. La arteria facial se la ha dividido en dos grupos de colaterales, asimismo, unas colaterales cervicales y otras colaterales faciales. Hablemos primero de las colaterales cervicales. Son 4 y esta es la mnemotecnia PPSS, que corresponde a palatina ascendente o inferior, pterigoide interna, submaxilar y submentoniana. Podemos observar aquí en la imagen con una flecha la palatina ascendente o inferior, que da ramos hacia lo que es la lengua, el músculo estilofaringeo, así como también al músculo constrictor superior de la faringe. Luego encontramos la arteria pterigoidea interna. Esta aquí muchas veces nace de lo que es la arteria palatina ascendente, como podemos observar aquí. Luego tenemos lo que es la arteria submentoniana, señalada aquí con la flecha. Señalada aquí con la flecha. Y la arteria submaxilar, que corresponde a la glándula submaxilar. Esto en cuanto a las colaterales cervicales. Ahora vamos a hablar de las colaterales faciales. Existe lo que es la massetérica inferior. Eso es muy importante porque existe una rama massetérica proveniente de la maxilar interna. Tenemos lo que es las coronarias superior e inferior, señaladas con la flecha, encargadas de irrigar lo que son los orbiculares de los labios. La coronaria superior, como sabemos, va a irrigar lo que es al semi-orbicular superior, mientras que el otro va a irrigar al semi-orbicular inferior. Si nos imaginamos el plano del otro lado, también encontraremos las mismas arterias y van a formar un circuito peribucal. Y por último encontramos lo que es la arteria de la nariz. Esta arteria facial entonces son 8 colaterales, 4 cervicales, 4 faciales y una arteria terminal, que corresponde a la arteria angular, que se encuentra en el ángulo interno de la órbita. Esta arteria angular es una arteria anastomótica, ya que se va a anastomosar con lo que es la arteria nasal, que corresponde a la rama terminal de la arteria oftálmica, que proviene de acá adentro. Yo te explicaba que hay una anastomosis cuando empezaba a defender su preparado. Hay una anastomosis entre la carótida externa y la carótida interna, a nivel del ángulo del ojo, porque la oftálmica, la arteria oftálmica nace directamente de la carótida interna y esta es la carótida externa. ¿Ya? Todo es importante de la anastomosis y la postura es importante cuando hay lesiones de trauma. ¿Ya? Entonces, si un estilete o cualquier en esta zona sangra hasta la mierda, para jamás, porque tiene doble irrigación arterial. ¿Ya? Más probable es que se lesione la arteria que se protege vascular. Ahora que tenemos el cuello y todo, les voy a dar la parte que es importante en la anatomía, que es el soporte trauma. Ya que se va a anastomosar con lo que es la arteria nasal, que corresponde a la rama terminal de la arteria oftálmica, que proviene de acá adentro. Estableciendo así una comunicación entre la circulación intercraneal y extracraneal. Eso ha sido todo sobre la arteria facial. Muchas gracias. Bueno.
cervical. Bien. Fíjense que siempre que todos empiezan y explican desde dónde vienen, o sea, que ustedes empiezan a ¿sí? Rama de la carótida externa. Siempre se pregunta dónde se divide la carótida primitiva en la carótida externa y la carótida interna. ¿Sí? Es a nivel de la cuarta cervical, o si quieren a nivel del cartílago tiroideo, o si quieren por debajo del hueso ioides. Comunes o primitivas, derecha e izquierda. Esta arteria carótida común termina a nivel del borde superior del cartílago tiroides, a nivel de más o menos de la cuarta vértebra cervical. Se bifurca pues en una arteria carótida externa, en una arteria carótida interna. La que Dice ahí está lo que han puesto en sus preparados de fosa. Ustedes han dicho solo la arteria externa y el vientre posterior del gástrico que la cubre. Preguntaron las preparadas, han dicho pongan y observen esto. Preguntar. El otro músculo que tiene otros dos dientes que baja es el estilo y el video. Vamos atrás. Lleva el cuello. nos interesa en este momento es la arteria carótida externa, ya que a partir de esta es que nace nuestra arteria facial. Y ahora sí entramos en tema. La arteria facial. Podemos decir entonces que la arteria facial, que es también la que podemos observar en este lado de acá, nace a partir de la arteria carótida externa como tercera colateral anterior. ¿Qué quiere decir esto? Haciendo un pequeño remember, la arteria carótida externa tiene un total de 6 ramas colaterales y 2 ramas terminales. De esas 6 colaterales, 3 son anteriores y 3 son posteriores. Así que tenemos las 3 anteriores en este orden. Esto le va a servir incluso para la práctica en el cadáver. En este orden vamos a tener primero a la tiroidea superior, luego tenemos a la lingual y luego tenemos a la facial. Y de esta manera se cumple pues que la facial es la tercera colateral anterior de la arteria carótida. En realidad, la carótida tiene un tronco de donde sale y se llama tronco tiroidico-facial. Externa. Ahora, hablemos un poco sobre su trayecto. Como ustedes pueden observar, podemos poner del otro lado. Acá. Aquí hablemos de relaciones. Como ustedes pueden observar, la arteria facial tiene un trayecto tanto en el cuello como en el rostro. Así que los libros le describen un trayecto o una porción cervical y describen también un trayecto o una porción facial, cuyo límite, pues esta transición entre las dos porciones, se encuentra a nivel del ángulo anterior-inferior del macetero, justo aplicado al borde inferior de la mandíbula. Comencemos primero entonces describiendo a la porción cervical. En su porción cervical, cerca de su origen, la arteria facial camina sobre el músculo constrictor medio de la faringe, pero está cubierto por el músculo, el vientre posterior del músculo digástrico y por el músculo estiloioideo. Luego de eso, la arteria avanza ligeramente hacia adelante y aquí viene su relación más importante. La arteria facial entra en relación con la glándula submandibular, la cual le hace como una... Si nosotros aislamos a la glándula submandibular, ¿sí? Podemos ver que esta glándula submandibular, vamos a retroceder de nuevo, pues está en íntima relación con la arteria facial. De hecho, hasta hay casos en el que la arteria facial penetra a la glándula submandibular. En este espacio, en donde la arteria facial está en relación con la glándula submandibular, por fuera pues también está en relación con el músculo pterigoide interno. Hay como un pequeño... Por eso da ramas, da la rama palatina ascendente que va hacia atrás al paladar, que da la rama para el constrictor de la faringe y da una rama pterigoidea interna. Se llama pterigoidea interna porque va al pterigoideo interno. Por favor, relaciones los contenidos, súper fácil. Y da una rama
submaxilar para la glándula submaxilar. Esas son sus ramas cervicales, antes de que atraviese el ángulo de la porción anterior, si quieren, del macetero y empiece a dar las ramas faciales. ¿Ya? Pero no es por donde irriga y se llaman exactamente igual. Y sándwich justo en la mitad. La arteria facial se va a encontrar entre la cara profunda del pterigoide interno y la glándula submandibular. Después de esto, pues la arteria facial se aplica al borde inferior de la mandíbula, al cual la sigue, y a la altura del ángulo anterior inferior del macetero, pues pasa a su segunda porción, la porción facial, que es la que nosotros, pues, ¿han visto John Wick? ¿Sí? ¿Han visto cómo los asesinan aquí? Menciona la facial. ¿Ya? ¿Sí? Los primeros textos de anatomía eran o sea, había de los chinos, era cómo matar, qué lugares podías lesionar para provocar la mayor cantidad de daño. podemos observar también de este lado. En su porción facial, nuestra arteria facial Todas estas relaciones son importantes siempre. Siempre es importante que va por delante del bucinador, ¿sí? Pero cubierta por el rizorio y por los dos, fíjense, cigomáticos, mayor y menor. Y entre cigomático mayor y menor, ¿sí? Nace la rama coronaria superior. Y antes de que entre hacia la parte del bucinador, fíjense, nace la rama coronaria inferior que discurre por el medio del triangular de los labios. Las relaciones están escritas en los libros y preguntan siempre. Ese es mi asiento. Ya es tarde. Increíble. ¿Vamos? Sí. Estoy diciendo, se observan las relaciones. Tan solo aprender a mirar. ¿Sí? ¿Ven cómo va? Siempre se pregunta eso. Después va por debajo del canino, del elevador de la nariz y asciende por el surco nasogeniano. ¿Ya? O si es un surco nasogeniano prominente. ¿Qué? Aceite. Qué rico. Qué rico. Sonreí. ¿Ven el surco nasogeniano? ¿Sí? ¿Ven? Todo esto es el surco nasogeniano. Por dentro del surco discurre toda la arteria. Sube por aquí. Fíjense. Este hace así. Ajá. ¿Ven el surco nasogeniano? ¿Hace de nuevo? Perfecto. Aquí está su macetero. El borde externo del macetero. Por aquí va a subir toda la arteria. Siempre por el surco